Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes del primer y segundo grado de secundaria. Una vez más con ustedes en su programa favorito, Aprendo en casa. Fátima, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesor César, pienso que todas las personas en el mundo estamos muy preocupadas por contagiarnos con la COVID-19, pero depende de nosotros protegernos manteniendo el distanciamiento social, usando mascarilla y lavándonos las manos, pero fundamentalmente a través de la vacunación para ganarle al virus. Atentos cuando llegue su turno de vacunarse y así recuperar nuestra forma de vivir. Bien, recordemos, ¿qué aprendieron en el programa anterior? Profesor, en el programa anterior hemos reflexionado sobre la importancia de la organización incaica y su participación en los asuntos públicos, como las grandes construcciones de interés para el imperio y su pueblo. Profesor, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a expresar con dibujos, construcciones con regla y con lenguaje geométrico nuestra comprensión sobre el diseño de un módulo de vacunación, utilizando las propiedades de semejanza y congruencia de formas bidimensionales y estrategias heurísticas para determinar la longitud, el perímetro y el área de las formas bidimensionales que lo conforman. Para ello, utilizaremos unidades de medida. ¡Qué genial, profesor! ¿Qué haremos para lograr este aprendizaje? Buena pregunta, Pedro. Realizaremos lo siguiente. Primero, partiremos de la construcción que hemos realizado en el programa anterior. Luego, continuaremos construyendo el dibujo con la regla y con lenguaje geométrico de un módulo de vacunación, utilizando las propiedades de la semejanza y congruencia de formas bidimensionales. Finalmente, emplearemos estrategias heurísticas para determinar la longitud, el perímetro y el área del módulo de vacunación que tiene formas bidimensionales, utilizando unidades de medida. ¿Y cuál es el nombre de nuestro programa? El nombre del programa es Diseñamos el módulo de vacunación de mi comunidad y empleamos estrategias para determinar su perímetro y su área. Bien, empezamos recordando lo aprendido en los programas anteriores. Pedro, ¿de qué trata la situación problemática que estamos desarrollando? La situación trata de una comunidad que no cuenta con un centro de salud, por lo que no tienen acceso a las vacunas contra la COVID-19. Por ello, sus autoridades han pensado diseñar un módulo de vacunación. Fátima, ¿qué más nos puedes comentar al respecto? Hemos identificado las características en la forma geométrica que conforman el módulo de vacunación y luego hemos establecido relaciones entre las características y los atributos medibles de las formas geométricas. También hemos expresado con un dibujo la estructura del módulo de vacunación
y calculamos el perímetro y el área de las figuras geométricas que lo conforman. Muy bien. ¿De qué manera podemos terminar el diseño del módulo de vacunación y proponerlo a las autoridades de nuestra comunidad? ¿Será posible diseñar en su cuaderno la estructura del módulo de vacunación con medidas reales? Revisen sus apuntes del programa anterior de matemática, donde hemos analizado el rectángulo de color rojo. ¿Qué medidas tiene? Profesor, las medidas del rectángulo de color rojo son 5 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Muy bien, Fátima. ¿Y cuánto miden los rectángulos de las paredes, Pedro? La base de la pared de adelante mide 5 centímetros y su altura 2 centímetros. La base de la pared de atrás mide 5 centímetros y su altura es de 3 centímetros. Cuando dos figuras geométricas son iguales en forma, pero tienen diferente tamaño, ¿cómo se denominan? Profesor, recuerdo que se llaman figuras semejantes. Muy bien, Fátima. ¿Estos rectángulos serán figuras semejantes? ¿Qué opinas, Pedro? El rectángulo de la base y los rectángulos de las paredes tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño. Entonces, sí son figuras semejantes, profesor. Excelente, Pedro. ¿Qué opinas de las paredes laterales, Fátima? Estas paredes tienen la forma de un trapecio rectángulo y ambos tienen la misma medida. Su base menor mide 2 centímetros, su base mayor 3 centímetros y su altura 4 centímetros. ¿Y cómo se denomina a las figuras que tienen igual forma y tamaño? Yo recuerdo, son figuras congruentes, profesor. Excelente, Pedro. ¿Qué estrategia utilizaríamos para determinar la medida real del módulo de vacunación? Profesor, si utilizamos la propiedad de las semejanzas, podemos aumentar los centímetros de nuestras figuras iniciales. Así, obtendríamos figuras más grandes. Si hacemos crecer las figuras de la forma que propone Fátima, en un momento mi cuaderno ya no va a ser suficiente, porque las figuras serán muy grandes. Yo sugiero que busquemos una manera de relacionar las medidas de las figuras del cuaderno con las medidas reales. Por ejemplo, 2 centímetros en mi cuaderno pueden ser equivalentes a 2 metros, es decir, 200 centímetros en la realidad. La estrategia que propone Pedro es combinar las semejanzas con la proporcionalidad. No se olviden que en la semejanza, todas las medidas de los lados cumplen una relación de proporcionalidad. Entonces, si dibujo en mi cuaderno un rectángulo de 10 centímetros de largo, sería equivalente a 5 metros en la vida real. Y 8 centímetros de ancho sería equivalente a 4 metros en la vida real. Claro que sí, Fátima. Para entender mejor, vamos a pedirle a Pedro que lea su texto escolar de segundo de secundaria, en la página 148. De acuerdo, profesor. Dice así: la escala es la relación existente entre las medidas de un determinado objeto real y la representación que se hace de él. Profesor, yo también acabo de encontrar en mi texto escolar de primero de secundaria, en la página 148, la definición de la escala. Allí se menciona cómo se representa y es de la siguiente manera. Primero, se escribe la letra E mayúscula, seguida de las medidas del objeto en el dibujo. Luego 2 puntos y finalmente la medida del objeto real. Profesor, en el ejemplo del rectángulo que hace un momento ha planteado, la escala sería E 10, 2 puntos, 5.
E de escala 10 centímetros, que es la medida del dibujo, y 5 metros, que es la medida del objeto real. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí, Fátima, pero debemos tener en cuenta que la escala debe estar expresada en la misma unidad de medida. Continuemos. En el diseño del módulo de vacunación que estuvimos realizando en el programa anterior, nos faltaba completar el dibujo. Revisen sus apuntes y verifiquen hasta dónde hemos llegado. Profesor, encuentro que hemos dibujado el módulo de la siguiente manera. La base es un rectángulo. Las paredes del frente y posterior también son rectángulos. Las paredes de los costados tienen la forma de un trapecio rectangular. El techo es oblicuo para que la lluvia pueda caer. Como podrán observar en sus apuntes, el dibujo que hemos realizado es muy pequeño. ¿Qué les parece si dibujamos otra figura semejante cuyas medidas sean el doble? Entonces, eso quiere decir que el rectángulo que representa la base del módulo de vacunación ya no medirá 5 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Ahora las medidas del nuevo rectángulo serán 10 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Las dimensiones del módulo serán el doble, porque cada medida la multiplicaremos por 2. ¿Qué tal? ¿Ya lo tienen? Sí, profesor, ya lo grafiqué. Ahora vamos a nombrar los vértices de la base rectangular del módulo, que serán A, B, C y D. Profesor, en las líneas verticales a la base que hemos trazado para formar las paredes, le asignaré los siguientes nombres a los vértices: P, Q, R, S. Muy bien, Pedro. ¿Qué más tendríamos que hacer para terminar de diseñar el módulo de vacunación? Profesor, en mi dibujo me falta unir los puntos P y Q, S y R, P y S y Q y R para terminar de formar la estructura del módulo de vacunación. Yo también uní los puntos y acabo de obtener un prisma. Muy bien, Fátima y Pedro. ¿Qué relaciones pueden encontrar en un prisma? Profesor, en mi dibujo observo que tiene dos bases. La primera es el rectángulo ABCD y la segunda es el rectángulo PQRS. Profesor, los lados PQ, AB, SR, CD son iguales, o sea, son congruentes. Ojo, recuerden que un prisma no tiene lados, sino aristas. Entonces, la expresión correcta sería la siguiente. Las aristas PQ, AB, SR y CD son congruentes. Claro que sí, Pedro. ¿Qué más podemos afirmar sobre nuestro módulo de vacunación? Profesor, el prisma está compuesto por 2 bases y 4 caras laterales. 2 de las caras laterales son rectángulos y las otras 2 son trapecios. Excelente, Fátima. Ahora vamos a dibujar en nuestra pared frontal la puerta y la ventana. ¿Qué formas tendrán? ¿Cuáles serían sus dimensiones? Profesor, pensaba dibujar en la parte central de la pared una puerta de 3,6 centímetros de alto y 2 centímetros de ancho. Muy bien. ¿Y cuáles serían las dimensiones reales de la puerta? Por la proporción que estamos usando, sería 1,8 metros de alto y 1 metro de ancho. El módulo de vacunación debe tener una buena ventilación. Por eso pensaba dibujar una ventana de forma cuadrada, de 2 centímetros de lado.
¿Cuáles serían las dimensiones reales de esa ventana? Las dimensiones reales serían de 1 metro por lado. Muy bien, estudiantes. ¿Y cuáles serían las medidas reales de las áreas de cada pared? Bueno, profesor, tendríamos que medir el área de cada cara lateral. Podemos empezar por las paredes laterales que tienen forma de trapecio. ¡Excelente! ¿Y cómo se calcula el área de un trapecio? Yo lo sé. El área de un trapecio es la suma de las bases entre dos, multiplicado por la altura. Las medidas reales del trapecio son 2 metros de base menor, 3 metros de base mayor y 4 metros de altura. Entonces, si sumamos 2 metros más 3 metros es igual a 5 metros, lo que entre 2 es igual a 2,5 metros. Esto lo multiplico por 4 y el resultado es 10 metros al cuadrado. Bien, hemos calculado la medida real del área de una pared lateral. ¿Cómo podemos determinar el área de la otra? Profesor, el área de la otra pared lateral también será 10 metros al cuadrado. ¿Podrías fundamentar tu respuesta? Ambas paredes son congruentes, tienen igual forma y tamaño, por lo tanto su área debe ser la misma. Muy bien, Pedro. ¿Cuál será el área de la pared posterior, Fátima? Profesor, la pared posterior del módulo de vacunación tiene forma de un rectángulo y sus medidas son 5 metros de largo por 3 metros de ancho. Si multiplicamos, el área de la pared posterior es de 15 metros al cuadrado. Muy bien, estudiantes. ¿Cuál será el área de la pared frontal? La pared frontal es un rectángulo. Sus lados miden 5 metros y 2 metros. Entonces, el área será 10 metros al cuadrado. Pedro, ¿qué opinas de lo que acaba de mencionar Fátima? Profesor, la pared frontal no es exactamente un rectángulo, pues le tenemos que restar el área de la puerta y el área de la ventana. Muy bien, Pedro. ¿Cuál es el área de la puerta y de la ventana? Profesor, la ventana es un cuadrado y su área es lado por lado. La medida real del lado es 1 metro, por lo tanto el área sería de 1 metro al cuadrado. La puerta es un rectángulo, por lo tanto su área se calcula multiplicando la base por la altura. Tendríamos que multiplicar 1 metro por 1,8 metros, lo que es igual a 1,8 metros al cuadrado. Ahora tenemos que restar 20 metros al cuadrado, menos 1 metro al cuadrado y 1,8 metros al cuadrado. Es igual a 17,2 metros al cuadrado. ¿Y cuánto medirá el área total del módulo de vacunación? Profesor, para eso se tienen que sumar todas las áreas de las caras. Sumaremos el área de las paredes laterales que tienen forma de trapecio y miden 10 metros al cuadrado. Como son 2, será 20 metros al cuadrado. A esto le sumamos el área de la pared posterior que es de 15 metros al cuadrado y resulta 35 metros al cuadrado. Finalmente, le sumamos los 17,2 metros al cuadrado de la pared de adelante y resultado es 52,2 metros al cuadrado. Muy bien. Cuando nosotros sumamos todas las áreas laterales, estamos calculando el área lateral del módulo, que tiene forma de prisma. Profesor, con este dato ya podemos calcular cuánto material se necesitará para la construcción del módulo de vacunación. Por supuesto, Pedro. Ahora, para que nuestras familias y vecinos vayan a vacunarse, pregunto, ¿cuál sería la mejor ubicación del módulo de vacunación? Yo pienso que debe ser en un lugar céntrico para que las familias
puedan asistir fácilmente. Sí, profesor, pero ¿cómo determinamos ese lugar? ¿Con base en qué? Creo que tenemos que investigar más para el próximo programa, de modo que podamos ubicar el módulo en un lugar adecuado. Pedro y Fátima, con ayuda de sus padres, investiguen dónde podría ubicarse el módulo de vacunación. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de aprendizaje. Estudiantes, ¿qué aprendimos en el programa de hoy? Hoy aprendimos a expresar con dibujos y con lenguaje geométrico nuestra comprensión sobre el diseño de un módulo de vacunación, utilizando las propiedades de las formas bidimensionales, como el rectángulo y el trapecio. También hemos empleado estrategias heurísticas para determinar la longitud, el perímetro y el área del rectángulo y el trapecio, que forman el módulo de vacunación. Para ello, hemos utilizado las unidades de medida como el centímetro y el metro. ¿Cómo se puede evidenciar lo aprendido? A través del dibujo que hemos realizado de la estructura del módulo de vacunación y los cálculos de los perímetros y áreas de las formas geométricas que lo componen, que están plasmados en una hoja de trabajo. Estudiantes de primer y segundo grado, los invito a reflexionar sobre su aprendizaje individual a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo las has superado? Para revisar esta tarea, consideren los siguientes criterios. Expresé con dibujos, construcciones con regla y lenguaje geométrico mi comprensión sobre el diseño de un módulo de vacunación, empleando las propiedades de la semejanza y congruencia de formas bidimensionales. Empleé estrategias heurísticas para determinar la longitud, el perímetro y el área de las formas bidimensionales que conforman el módulo de vacunación, empleando unidades de medida. Para reforzar sus aprendizajes, desarrollen las actividades de su cuaderno de nivelación ciclo 6, páginas 134 a 136. Y su cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 2, páginas 60 a 61. Profesoras y profesores, ayuden a sus estudiantes a lograr su propósito de expresar con dibujos las formas geométricas y comprender las propiedades de las semejanzas y congruencias de las formas bidimensionales, a emplear estrategias y procedimientos para determinar la longitud, el perímetro y el área de las formas bidimensionales y tridimensionales, empleando unidades convencionales, y a diseñar la estructura del módulo de vacunación como una solución de un asunto público de su comunidad, considerando los siguientes criterios. Expresa con dibujos, construcciones con regla y lenguaje geométrico su comprensión sobre el diseño de un módulo de vacunación, empleando las propiedades de la semejanza y congruencia de formas bidimensionales. Emplea estrategias heurísticas para determinar la longitud, el perímetro y el área de las formas bidimensionales que conforman el módulo de vacunación, empleando unidades de medida. Madres y padres de familia, valoramos el esfuerzo que realizan para la educación de sus hijas e hijos. Dialoguen
y pídanles que les comenten la experiencia de aprendizaje sobre asuntos públicos y apóyenlos para que asuman compromisos que se puedan aplicar en su entorno familiar y su comunidad, a fin de lograr el país que anhelamos. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y les haya permitido aprender. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.